Hola a todos, aquí Marta de Marto Alterada. Hoy os voy a enseñar el segundo álbum de mi Project Life 2015. El primero lo hice en otro formato, que era el 8,5×11, del cual podéis ver ya otro vídeo recorrido en YouTube. Y hoy toca de este segundo, que es en 6×12, y vamos a empezar este walkthrough barra recorrido barra paseo ahora mismo. Esta medida se la vi utilizar al principio a Kelly Purkey y me pareció que podía ser bastante divertida porque no era excesivamente grande como las 12×12 semanal y no era tan pequeño como el handbook, digamos que era una mitad, y además tenía unos bolsillos 3×4 normales y 4×6 de los estándares, no como en la medida 8,5×11, que los bolsillos eran rarísimos y era un poco a veces un dolor de cabeza, en mi caso. He oído a gente que le va muy bien, pero no, a mí no me parecían muy prácticos para el tipo de producto que se vende por ahí, ¿no? Y bueno, pues nada, empecé el álbum con la Messy Box de A Beautiful Mess, cual convertí estas tarjetas en blanco y negro para que pegaran mejor con estos colores así tan cantones. Y empecé, digamos, esto a partir de junio. Como veis, que ya me gusta combinar todo, de todos los colores, como habéis visto durante el año, y algunas páginas pues igual las hago más rosas, otras más verdes y negras y tal, bueno, así a mi estilo. Lo que sí que he ido haciendo cada vez más es utilizar una funda o una foto, que ya lo venía haciendo, pero para mí al fin y al cabo es lo más práctico, que hacer varias fotos pequeñitas y scrapearlas todas, y esto, bueno, te cuesta más tiempo y normalmente no es lo que tenemos, y así que yo cuando imprimo al final ya lo que hago es buscar 3×4 y 4×6 y imprimirlas así todas las que puedo. Otras tengo algunas de Instagram como esta, que tienen el formato cuadrado y las dejo tal cual, pero bueno, que al final es lo que estoy haciendo al final. Dejarlas tal cual es la medida de los bolsillos siempre que puedo. Aquí otra también bastante cantona, chillona. Otra así más minimalista. Otra en la que pudisteis ver un vídeo en YouTube con otra Messy Box, muy chula esta de A Beautiful Mess, en las que venían estas letras grandes. Y bueno, en el otro álbum os contaba que no intentaba combinar una parte izquierda con la derecha. En este álbum sí que lo he hecho, porque de hecho estas dos páginas juntas forman un 12×12, y sí que he intentado combinar las dos en casi todas, menos por ejemplo en esta, ¿no? Que en esta parte tenía una cosa que ver y en esta era otra, una historia totalmente distinta, y lo hice por separado. Tampoco me rompo mucho la cabeza a veces en estas cosas porque, la verdad, no haría falta tanto perfeccionismo, ¿eh? Y bueno, aquí me hice esta tarjeta, que lo hice con unos sellos de Donuts de Kelly Purkey, que realmente hubiera hecho muchísimas tarjetas con Donuts, pero tampoco para qué los vas a utilizar, no como tantos habitualmente. Pero bueno, era muy chulo el set y la verdad es que hice muchas tarjetas. Esta era otra página que hice otro vídeo en YouTube y lo podéis ver por ahí. Son con dos freebies de Tinasmus, que los pinté un poco, y luego hice este bolsillo de fieltro, que en realidad iba aquí, pero la respuesta a todas vuestras preguntas es sí. Si lo pones aquí, el bolsillo baila y se va para abajo cada vez que abres y cierras el álbum, por lo tanto al final lo acabé dejando aquí, que queda mejor, digamos, abajo, pero a ver, es lo que hay. Si se cae, pues lo pones donde tiene que estar. Y bueno, aquí siguiendo, no he utilizado mucho el formato este alargado de las fundas con un solo bolsillo, porque realmente, a menos que utilices a lo mejor un paisaje, tipo así apaisado, es complicado poner una foto aquí y que te quede bien con las proporciones. Pero bueno, algunas sí que he intentado, alguna que me gustara mucho, perdón, la corté y la puse, veréis alguna otra más adelante. Aquí intentando utilizar algunas tarjetas con efecto mármol de A Beautiful Mess, pero me costó la vida combinarlas y al final solo acabo utilizando esta. Aquí otro vídeo que también pudisteis ver en YouTube. Esta tarjeta me la hice yo con cactus.
Y en estas dos páginas, que todas las tarjetas también me las creé yo con sellos, menos esta, que era una postal que me compré en Montpellier. Y la verdad que es chulo hacerte tus tarjetas y tal, si tienes tiempo. Te sientes como que lo tienes más personalizado, que es más tuyo, ¿no? Digamos, el PL. Aquí otro vídeo que pudisteis ver en YouTube, en mi canal. Y el que utilicé un packaging de pastel para hacerme esta tarjeta, por ejemplo. Aquí utilizando mis sellos Vermouth. Esta también bastante chillona, amarilla y verde. Aquí otra más rosa. Y con tarjetas aquí, algunas fotos escondidas. Esto de aquí que odio que pase, pero bueno, luego lo voy a enganchar con pega y para que no se me muevan las tarjetas dentro. Una escapada que hicimos aquí con los productos de Sweet Moma. Otro vídeo que tenéis en YouTube. Esta otra página así como, no sé, tiene como un rollo zen, a veces lo pienso. Y además con esta tarjeta aquí que pone Simplify y estas tarjetas de Tina Asmus. Esta es de Jamaica Makes y la verdad es que esta es una de mis dos páginas favoritas. Otra aquí con un bolsillo confeti que podía haber cerrado con la Fuse Tool, pero no he hecho aún y le he puesto un celo. Grandes problemas, grandes soluciones. Aquí es otra de las veces que utilicé esta funda de un solo bolsillo con una foto de boda, que hay que aprovechar siempre el estupendismo bodil para hacerse fotos chulas y tener recuerdos. Esta página que no colgué en YouTube, que también es de mi familia en la boda. Aquí otra así más diferente, otra con colores así más chillones. Esta es la única página que no he acabado, estas dos, digamos. Y bueno, siempre en mi Project Life parece que hay alguna que no acabo y mira, esta es como una tradición ya, ¿no? ¿Cuál no has hecho este año? Pues este año es esta. Y bueno, no sé si me planteo acabarla o no, pero no me rompe la cabeza. Ahí están las fotos y ya veremos. Estas también las tengo que pegar, para que no se caigan. Aquí hice como un experimento con la espuma de afeitar y las tintas para hacer este efecto mármol que tanto me gusta. Y estas serían un poco las sobras de las que no me quedaron tan bien. Entonces aproveché las partes estas que digamos habían sido más fail y las convertí en tarjeta para ponerlas en el Project Life. Y de las otras hice unas libretas que regalé en Navidad. Aquí ya llegando al final, en la que hice un pequeño resumen de todo, en plan Project Life agresivo, para que me llegara el álbum, porque es que si no ya estaba demasiado gordito. Y bueno, aquí utilicé unos freebies que regalaba para cuando te apuntas a mi newsletter, que los hice así de temática de Navidad. Y aquí ya finalizando el año, como os digo, haciendo un resumen y yendo bastante a saco. Esta es otra de las páginas que me gusta bastante también. Esto es un print de una revista que compré y mira, estaba utilizando la parte de detrás porque era blanca para hacer tarjetas de Project Life. Me di cuenta que por delante la había cortado así la cara de la chica y digo, bueno, pues ¿por qué no también que sea una tarjeta? Todo es susceptible de convertirse en tarjeta en Project Life. Y aquí más con mis freebies, terminando el año con Navidad, con el pequeño resumen que ya hice el December Daily, que también lo podéis ver en otros vídeos de YouTube. Y aquí el pequeño resumen y terminando aquí. No he terminado en fin de año, sino que he empezado mi siguiente álbum con el fin de año, con el día 1, pero ya me está bastante bien, porque con el December Daily digamos que ya he documentado bastante diciembre. Y este sería el segundo álbum. Tengo que decir que es uno de los que más me ha gustado, con los que más he disfrutado. Y por este motivo voy a continuar este año, por la primera mitad, con este álbum que ya tengo comprado. Y ya veremos la segunda, que a lo mejor me paso al formato hipster, este que os comentaba, el 9×12, más que nada porque ya tengo un álbum de esa medida y a lo mejor es con el que voy a continuar. Pero bueno, de momento voy a seguir con este, que me pone las cosas muy fáciles, puedo ir rápida y no tengo ningún tipo de problema.
Este lo recomiendo bastante, no es fácil de encontrar por internet, yo lo compro en Amazon y también lo tenéis en dorado, pero bueno, es una opción más para hacer Project Live de todas las que hay. Y bueno, muy contenta de haberlo acabado, otro año más y nada, por el siguiente. Espero que os haya gustado y muchas gracias por mirar. Hasta pronto.